Buenos días, hermanos. Una vez más estamos agradecidos por la invitación que nos hicieron para compartir la palabra del Señor en este momento, esperando que esta reflexión nos pueda ayudar un poco, máxime cuando se trata el tema del perdón, bajo el título de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de empezar, una oración. Padre nuestro, te damos las gracias, te damos las gracias. Aquí estamos, siempre indefensos, pero bajo tu defensa. Te pedimos, nos guardes y nos ilumines en este breve esbozo bíblico y nos guardes a todos en paz. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Lucas escribe en el capítulo 23 y el verso 34, leo textual la frase muy conocida, así. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. No puedo pasar por alto mencionarles algunos conceptos muy importantes respecto al texto. Tengo en mi haber un libro, entre otros más, que muestran eh, que a lo largo de la historia, algunos textos de las Escrituras aparecen entre paréntesis cuadrado. Eso indica para la teología que el texto que aparece es un texto que está en su momento en estudio, puesto que en los manuscritos más antiguos, los códices que le llaman, vaticanos, sinaíticos, alejandrinos, etcétera, etcétera, eh, aparecían como un poco indeterminados, por lo que los copistas de la época hasta entonces, eh, tomando elementos consideratorios basados en la cultura y en los detalles de los escritores, determinaban no colocarlos, mientras que otros determinaban sí colocarlos. Para los cristianos, eso no tiene mayor influencia determinante teológica, puesto que en el contexto hemos aprendido de toda la escritura, podemos extraer lo dogmático, dogma entiéndase por enseñanza, y así reunir todos los elementos y considerar toda una doctrina u enseñanza, repito, bíblica. Este es uno de los pasajes de las escrituras actuales, Reina Valera 1960 por lo menos, entre otras versiones que tengo por ahí, porque existe, mejor dicho, que aparece entre esos ya mencionados signos que dan a entender lo que brevemente estoy explicando. Ahora bien, uno de los contextos al cual quiero hacer alusión es que cuando Jesús llega al Gólgota, cuando Jesús está ahí, en primer lugar, Jesús está al control de la situación. ¿Por qué? Porque él vino a cumplir la profecía, entre ellas Isaías 53, entre ellas Daniel el capítulo 9, entre ellas el libro del Éxodo, cuando mencionaba, y el Génesis, al Cordero, entre ellas todas las profecías conocidas como profecías mesiánicas. Ahora bien, número 2, la misión de Jesús primera, que viene a culminarse con la frase consumado es, terminado es, esta primera fase del Cordero Pascual en aquel gran sábado que fue el sacrificio de Jesús. Un gran sábado, puesto que era previo del día
de la preparación entre los demás días, sábado y el primer día de la semana, el cual él resucitó. En tercer lugar, nadie le quitaba la vida a Jesús. No eran los romanos que le quitaban la vida a Jesús. No eran los apóstoles falsos que le siguieron en su momento. No eran los judíos que le quitaban la vida a Jesús. En el contexto de las Escrituras, él dio su vida por su propia decisión. Él quiso hacerlo por amor a nosotros y dio su vida por eso. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que nadie le quitó la vida. Fuiste tú y fui yo en el concepto del pecado. Eso asesinó a Jesús, el pecado, nuestro pecado, porque dice que Él llevó nuestras cargas, molido fue por nuestros dolores. Ahí, en el Gólgota, ahí, y aún más, en esta expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es importante saber que Él siempre se dirigía al Padre. En primer lugar, eso significa dependencia. Siempre dependió del Padre. Siempre esperó una respuesta del Padre. Sabía en su corazón que el Padre le iba a escuchar. Si no, el Evangelio de Juan, capítulo 17, entre otros, Jesús emite algunas súplicas, ruegos petitorios al Padre para con el mundo. En general, en primer lugar, guárdalos en tu nombre, cerca de los discípulos y los futuros. 2, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. 3, ruego por los que creerán por la palabra de sus discípulos, incluyéndote a ti y a mí. 4, que todos sean uno, como yo y el Padre somos uno. 5, y que ellos estén conmigo. Previo al Gólgota, esa fue una de las oraciones más explícitas de Jesús, considerando estos 5 conceptos que les acabo de decir. Guárdalos en tu nombre, santifícalos en tu verdad, ruego por los que han de creer en tu palabra, que todos sean uno. Y número 5, que ellos estén conmigo. Si usted analiza un poquito más las Escrituras, se da cuenta que el Evangelio de Juan dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Por allá Pedro escribe en el capítulo 3 del libro Los Hechos: sé que por ignorancia lo habéis hecho. Esteban, cuando estaba siendo apedreado a los pies de Saulo, dijo en una exclamación: no le cuentes este pecado. Era muy común culturalmente al Padre suplicar por el perdón de los pecados. Y así son las escenas que se viven en torno a eso. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando perdonó a la mujer y le dijo: vete y no peques más. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algún momento se ha creído que hay un bando que piensa, no sabían lo que hacían. Hay otro bando teológico que dice, claro que sí sabían lo que hacían. Pues en el momento que usted y yo recibimos la palabra del Señor, estamos en un momento de decisión. Es ahí donde el Espíritu de Dios, si usted lo desea, viene a usted para que usted sepa qué hacer. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones siempre son de continuo al mal. Nosotros obstruimos. Hay una lucha entre la carne y el espíritu para saber qué hacer. Pero si usted ruega al Señor que le ayude a tomar la mejor decisión, cuando ha escuchado su palabra, Él le va a ayudar. Era importante determinar que el nombre de Jesús significaría Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice en sus pecados. No podemos vivir una vida disoluta pensando que estamos bien, pensando que ante Dios estamos bien, que Dios todo lo perdona. Y eso es cierto, Dios todo lo perdona. Pero hay algo que dice en las Escrituras: todo lo que el hombre siembra, eso recoge.
Más antes del texto dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Cuando Jesús muere en el Gólgota y dice consumado es, y nos ve a todos, su tarea primera ha sido realizada. Hoy, en el cielo, está realizando la segunda, como gran sumo sacerdote, intercediendo ante el Padre por todas las súplicas y ruegos que usted y yo realizamos ante el Padre con un corazón contrito y humillado. Hermanos míos, la paz sea con ustedes y gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo, que nos da la oportunidad de poder decir, Señor, guárdanos en completa paz. Gracias por su perdón. Bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús oramos. Padre, guárdanos. Amén. Bendiciones, hermanos.